Entonces, les voy a indicar cómo podemos hacer los gráficos simplemente basándonos en los parámetros que van variando. Entonces, esto va a ser su tarea, así que por favor pongan atención y lo van haciendo igual a la par de lo que yo les hago. Van a poner como repaso y les voy indicando. Entonces, vamos a hacer un par de gráficas por cada función. Entonces, vamos a ver cómo nos va con respecto al tiempo. Entonces, vamos a empezar con la función seno. Sí, vamos a empezar con la función seno. Profe, esto copiamos, ¿no es cierto? Claro. Ya, vamos a empezar con la función seno. Sí, vamos a empezar con la función seno. Entonces, las posibles variaciones que vamos a tener acá. Sí, como les digo, las posibles variaciones que tenemos acá son que variamos a toda la función como tal, variamos al ángulo, es decir, al X en este caso. Entonces, vamos a hacer esos dos casos. Primero, lo que tenemos normalmente va a ser la- el plano cartesiano. Y vamos a tener con la función normal, la función sin el cambio. Entonces, cuando normalmente, perdón, cuando normalmente hacemos esta función, mientras, como les digo, la función normalmente se va a dar de esta manera, como ven acá, una onda. ¿Cuáles son los parámetros que se maneja esta función? ¿O qué datos normalmente van a tener en esta función? Vamos a tener el dominio y el recorrido. El dominio, recorrido y el periodo, que serían los puntos más relevantes. Entonces, si manejamos en el dominio, ya saben, el dominio van a ser todos los reales. Sí, todos los reales. Para el recorrido, vamos a manejar el intervalo desde -1 hasta 1. Entonces, eso quiere decir que el punto acá es 1 y el punto acá es -1. Esto como puntos iniciales. Y además del periodo. El periodo es de 2pi. Eso quiere decir que hasta aquí tengo pi y hasta aquí tengo -pi. Entonces, esos son los parámetros principales de esta función. Con esos datos yo ya puedo hacer una gráfica. Yo ya sé cómo es la forma, entonces pues lo puedo realizar de esa manera. Si hago una variación a esta gráfica, pues simplemente me voy a basar en los parámetros, en los tres parámetros que les estoy mostrando ahí. ¿Cómo variarían esos parámetros dependiendo de cómo yo varío a la función? Vamos a hacer el primer cambio. El primer cambio va a ser que yo les ponga, a ver, g de x igual a 2 veces el seno de x. Entonces, aquí directamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Acá directamente lo que estoy haciendo es variar a la función como tal, es decir, al g de x, es decir, al recorrido. No varío nada más que eso. Entonces, ¿en qué manera o en qué proporción estoy variando este recorrido? Estoy variándolo en esta proporción simplemente, en el 2. Por lo tanto, eso quiere decir que ya no voy a llegar hasta el 1, sino voy a llegar hasta el 2. El periodo no lo estoy variando, entonces no va a cambiar. De la misma manera, estoy variando acá, estoy llegando al -2. Sí, entonces simplemente la gráfica va a quedar de esa manera, como ven ahí. Lo que estoy haciendo aquí es variar simplemente al recorrido. No varío el dominio, no varío el periodo, porque simplemente estoy afectando a la función como tal, a la forma de la función. Nada más que eso. Les voy a poner por acá arriba para que se vea mejor.
Entonces, al hacer estas variaciones que les estoy indicando, pues simplemente lo que va a hacer es que la función varíe en esa proporción, es decir, que varía el doble. ¿Solamente en qué? Solamente en el recorrido. Por lo tanto, el recorrido de esta función ya no va a ser desde -1 hasta 1, sino va a ser desde -2 hasta 2. Entonces, esa va a ser la principal variación o prácticamente la única variación que tendría esta función al hacer este cambio. Sí, al hacer ese cambio. Si hago el otro cambio que les indicaba, en el cambio en el cual me varié al periodo, pues ese cambio va a ser el que le modifique directamente al ángulo, es decir, al x. Es decir, que tendría un seno de 2x, un seno de x medio, un seno de lo que sea, modificándole al x nada más. No a toda la función como lo hice acá en un principio. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría eso. Entonces, vamos a partir de lo mismo, vamos a partir del plano cartesiano, de la función original, y de la función modificada que estaríamos analizándole o que le tomaríamos para el gráfico. Que en este caso les voy a poner que sea seno de x medios. Entonces, si me baso en lo mismo que les estoy indicando, pues la forma original de la gráfica, bueno, ya saben, nos quedaría más o menos así, tomando en cuenta los datos, ¿no? Este es el punto 1, este es el punto -1, este es el punto pi, y este es el punto menos pi, que son los datos más relevantes. Ahora, al hacer esta modificación acá, le estoy modificando directamente al periodo. Entonces, esta va a tener un periodo de 2pi y esta va a tener un periodo de 4pi. Es decir, que esto se relaciona directamente acá. Sí, recuerden que cuando les indicaba, cuando se modifica el ángulo, pues el periodo se modifica de manera inversa. Si lo divido, el periodo se multiplica. Si el periodo lo multiplico, perdón, si el ángulo lo multiplico, el periodo se divide. Entonces son inversas las relaciones ahí. Por lo tanto, esta gráfica me va a quedar, no va a cambiar el recorrido ni el dominio, pues eso no lo estoy modificando. Entonces nos quedaría así. El periodo va a ser, el periodo original tendría desde -2pi hasta 2pi. Es decir, como que la gráfica sí es un poco más ancha nada más. Y esto en forma general para prácticamente para todos los casos. Las modificaciones van a ser muy parecidas a lo que les estoy mencionando acá. Simplemente lo que iría pasando es que van a cambiar dependiendo de qué función se está estudiando. Sí, dependiendo de qué función se está estudiando. Y nada más. Tendríamos, como les digo, la, las condiciones de acá que se irían modificando, pues dependiendo del caso. Eh, prácticamente tendríamos lo mismo. No tendríamos muchas más modificaciones con respecto. Esto va a depender de qué número lo estemos multiplicando. Si multiplicamos por 1, por 2, por 3, por 4, por lo que sea, pues ese sería el punto al que llega al corte en la parte del eje Y. Sí, y eso en cuanto a esta modificación. De la misma manera, si se lo multiplica por valores fraccionarios, pues simplemente se lo tomaría como un valor fraccionario. Si se lo multiplica por un medio, pues llegaría hasta el corte de un medio, de un tercio, o lo que sea, un cuarto. Nada más de esa manera. Tendríamos ya modificado esto así. La otra modificación posible que ya les había indicado igual es cuando modificamos el ángulo. Tomando en cuenta lo mismo que ya les indiqué hace un momento, pues al modificar el ángulo
se va a ver afectado directamente el periodo, nada más que el periodo, no el dominio, no el recorrido, solamente el periodo. Por lo tanto, nos va a quedar una gráfica más o menos como lo que vamos a hacer ahora. A ver, tenemos la forma original y la vamos a tener a la forma modificada que tendríamos en este caso. Vamos a ponerle coseno de 2x. Entonces, si acá el periodo es de 2pi, acá el periodo va a ser de pi. Entonces, les recuerdo esto nuevamente. Esto se ve afectado de manera inversa, es decir, que si lo multiplico, para el periodo se divide. Si lo divido al ángulo, pues el periodo se multiplica, es decir, de la manera opuesta. Y bueno, nada más tendríamos ya el gráfico respectivo. Solamente les voy a hacer hasta ahí el gráfico. Entonces, recuerden los puntos que les había puesto. Aquí era pi medios negativo, acá era pi medios positivo, acá 3 pi medios y acá menos 3 pi medios. Esto en cuanto a la forma original de la gráfica. Acá tenemos los puntos 1 y menos 1. Lo que vamos a hacer acá es, al hacer la modificación que les estaba indicando acá, pues nos va a quedar que esto va a dividirse a la mitad. Entonces, acá voy a llegar a pi cuartos y acá a menos pi cuartos. Y llegaría de la misma manera hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que se está notando acá? Que por cada periodo que tenía originalmente, para esta modificación voy a tener 2 periodos. Sí, es decir que una gráfica completa para esta parte, pues se va a dar desde en un periodo de pi, nada más. Entonces, como ven, en donde hay media onda de la función original, pues acá tengo 2 ondas completas. Entonces, perdón, una onda completa. Entonces, lo que completaría lo que les estoy mencionando, que el periodo se va a ir dividiendo entre la mitad. Eso en cuanto a lo que es la función coseno. Prácticamente esas son las dos relaciones más relevantes que tenemos en esta parte. Sí, las más relevantes. De ahí vamos a tener las otras funciones que de la misma manera pues vamos a hacer las respectivas variaciones. Vamos a irlas haciendo paso a paso. De ahí nos toca, ya tenemos seno coseno. Vamos a ver la siguiente función que sería la tangente. Ahora vamos a ver la función tangente. Y vamos a ver cuáles son sus condiciones. Acá recuerden que para el dominio teníamos que eran los reales, con sus respectivas excepciones, ¿no? Que eran los valores de pi medios, para los cuales los valores de pi, perdón. A ver, no, sí, perdón, de pi medios. Estamos menos los que tengan relación de k pi medios. Entonces, debido a que recuerden que esta función está definida por la división entre seno sobre coseno. Entonces, para los valores en los cuales el coseno sea 0, pues nos va a dar que esta función no está definida y existen las asíntotas que les había mencionado. Para el recorrido, aquí vamos a tener que no hay ninguna restricción, van a ser todos los reales. Y esta función tenía periodos de pi. Y vamos a hacerle la gráfica normalmente, cómo nos quedaría. Entonces tenemos aquí el plano cartesiano. Vamos aquí
lo que podrían hacer para empezar es, bueno, la diferencia que esta tiene, bueno, recuerden, esta también tenía el parámetro que es una función creciente, entonces, recuerdan, era una onda de la misma manera. ¿Dónde está ubicado el periodo? Como les indicaba, en los valores de pi medios. Y ahí a partir de eso tendríamos todas las funciones en todos los periodos a partir de eso. No solamente le vamos a hacer esta, solo un periodo nada más le vamos a graficar. Ahora, si hago el respectivo cambio, como les estoy indicando, para seguir la misma metodología, recuerden que este cambio va a afectar solamente al recorrido. Entonces, si el recorrido son los reales, pues van a seguir siendo los reales. La única diferencia acá va a ser la siguiente, que, que no lo voy a tener como de la misma manera, ¿no? Se va a hacer un poco como que se va a extender en el eje X. Nada más de eso. Esa va a ser la diferencia que voy a tener acá, que se va a extender en el eje X, perdón, en el eje Y. Y eso sería todo lo que tendría en este gráfico. Simplemente que se extendería un poco, es decir, que se va a acercar cada vez un poco más al eje Y. Simplemente eso. La forma de la gráfica prácticamente no cambia acá. Lo que va a hacer es, como les digo, es como que alargarse un poco, es decir, se va a acercar un poco más al eje Y, debido a que para valores iguales en X, yo tengo valores en Y que son más grandes. Sí, nada más de eso. Y tendría ya la respectiva gráfica. Entonces, como les digo, se acerca simplemente al eje Y, esa va a ser la principal diferencia. Vamos a ver ahora la siguiente posible modificación. Si tenemos ahora la diferencia entre, si lo estoy modificando al ángulo, pongámosle del X medios. Esto se va a verse afectado directamente en el periodo. Entonces, directamente les pongo acá cuál es la modificación. Entonces, acá tengo de periodo pi, acá voy a tener de periodo 2pi. Debido a que estoy dividiendo, entonces, como les dije, cambia de la manera inversa. Vamos a ver entonces la gráfica, cómo nos quedaría. La original tendríamos, ya saben cómo va. Tenemos en periodo de acá pi medios y acá menos pi medios. Entonces en esta el periodo ya no va a ser de la misma manera. Entonces el periodo va a ser un poco más amplio, ¿no? El periodo. Entonces el periodo va a llegar hasta pi y hasta menos pi. Entonces eso quiere decir que esta gráfica simplemente se va a hacer más ancha. Entonces les quedaría más o menos algo así. Es decir, que en este caso, en vez de acercarse al eje, se va a alejar del eje. Si tuviese el caso opuesto, es decir, que la tangente de 2x, ahí se va a acercar muchísimo más. Entonces el periodo tendrían ahí, el periodo total sería de pi medios, entonces estaría un poco menos ancha la gráfica. Entonces simplemente esas son las variaciones que se van mostrando dependiendo de cada cambio que se le hace a la función. Entonces ahí les estoy remarcando cuáles son las asíntotas de cada una de estas. ¿Sí? Y ahí nada más, bueno, ya nos quedan solamente las funciones inversas, que es básicamente lo mismo que estamos haciendo acá. Sí, es básicamente lo mismo. No hay mucha más diferencia, pero, pero es básicamente, como les digo, básicamente lo mismo. Vamos a ver. La siguiente que le vamos a hacer ahora es la función cotangente. Esta, ¿cuáles los parámetros? Ya lo habíamos visto. Para esta función, pues vamos a hacer el respectivo análisis. Para esta función yo necesito que el seno de x sea 0.
en qué puntos de seno de x era 0. Entonces voy a tener que, para esta función, el dominio van a ser los reales, exceptuando los valores que están relacionados acá, pi. Para el recorrido, igual van a ser todos los reales, y el periodo va a ser igual que la otra función, que era de pi. Entonces, recuerden que esta era una función decreciente, por el contrario. Por lo tanto, entonces, recuerden que en el punto 0, esta tenía la asíntota. ¿Sí? Entonces tenemos que en los puntos de pi medios va a tener los cortes. Va a ser más o menos así esta función. Y tendríamos en los puntos de menos pi y en los puntos de pi las respectivas asíntotas. Entonces nos quedaría de esa manera. Esta es una función netamente decreciente. Y ahora lo que vamos a ver en la última parte es la modificación respectiva. Si modifico esto duplicándola, pues acá se ve afectado el recorrido. Entonces, de la misma manera como les había indicado, pues simplemente esto va a ser de la misma manera, que se acerquen cada vez más al eje. Entonces va a quedar más o menos así. Perdón, así como les hice la otra, esta de acá está incorrecta. Ya, así como está acá. Entonces cada vez que se acerquen más a las asíntotas, eso es lo que va a pasar con esta función, ¿ok?